Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video acá. Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Ese era Millo. Sean todos bienvenidos a Casa de Oración Legado de Gracia. Este es el estudio que estamos teniendo sobre Apocalipsis, desarrollando actualmente el mensaje a las 7 iglesias. Entremos rapidito en el tema. Hoy hablaremos de la iglesia de Tiatira y de la iglesia de Sardis. ¿Qué había pasado en la iglesia hasta este momento, en este tiempo? Bueno, iglesia de Éfeso, iglesia de la era apostólica, iglesia del primer amor, iglesia que poco a poco empieza a olvidarse de ese primer llamado, de esa primera etapa con los apóstoles, mueren los apóstoles, la iglesia entra a enfriarse. Continúa el tiempo. En el mensaje a la iglesia de Esmirna vemos que esta iglesia representa muy bien su nombre, la mirra, machacado, preparado para lo que es la sepultura. Esta iglesia fue perseguida por Roma, por los judaizantes. Se registró un total de aproximadamente 6 millones de cristianos muertos durante esta etapa. Pero también fue una época donde se desarrollaron dogmas muy puros a partir de los conocidos padres de la iglesia, quienes con mucha firmeza pudieron resistir las herejías de la época que comenzaban a surgir. ¿Qué es lo que ocurre después? Lo que hemos visto. Bien, aparece en la historia la iglesia de Pérgamo, la iglesia imperial o del Estado, donde el evangelio pasa de ser una secta perseguida a ser la religión oficial del Estado. Y este es el principio o la base de lo que nosotros vamos a estudiar hoy acerca de la iglesia de Tiatira, que representa la iglesia católica, la iglesia romana, y vamos a ver por qué. En esta etapa comienzan a infiltrarte muchas formas, ceremonias y liturgias paganas gradualmente, transformando así la cultura cristiana hasta ese momento. Fiestas y fechas paganas son camufladas y comienzan ahora a ser parte de las celebraciones cristianas. Alrededor del año 405 aparecen, o mejor dicho, se reciclan los templos donde antes se rendía culto y adoración a distintas imágenes para hacer nuevas iglesias con imágenes donde también se veneran a los santos muertos. Se cambia el culto de la diosa Venus, de esto vamos a hablar después, se transforma en el culto a María. La cena del Señor pasa de ser un conmemorativo a ser un rito de sacrificio diario donde el sacerdote tomaba ese lugar de Cristo. Los ancianos dejan de ser predicadores y pasan a ser sacerdotes, personas con autoridad. Y cuando el imperio cambia su lugar, cambia su capital y se establece en Constantinopla, el poder político pasa a estar allí en lo que hoy es Estambul, y el poder religioso recae totalmente sobre Roma. ¿Qué es lo que produce esto? Bueno, el obispo de la ciudad reclama entonces autoridad territorial y comienza a hacerse cargo y a recibir distintos títulos, entre ellos el título pagano de Pontificis Maximus o Sumo Pontífice, que viene a ostentar luego como un título todos los papas que lo suceden. Todas las donaciones que antes recibían los sacerdotes también y los templos ahora pasan a ser parte del patrimonio de la iglesia. Esto causó mucho problema y debemos entender algo. No es que la gente en el Imperio Romano se hizo cristiana por convicción, sino que al legalizarse el cristianismo y transformarse poco a poco en la religión oficial, todos tuvieron que hacerse cristianos por decreto. ¿Qué fue lo que pasó entonces y por qué todo esto tuvo lugar? Porque la gente decía, bueno, ¿y a quién adoramos? ¿O cómo adoramos? Entonces, en su tradición, todo el panteón grecorromano de adoración se fue transformando en personajes bíblicos, personajes de la cristiandad. Así Poseidón, el patrono de los pescadores, ahora iba a ser San Pedro. San Pedro era pescador, barba, suponemos. Todas estas cosas pasaron y es historia. Nadie podía hablar contra el cristianismo en esa época, porque los obispos tenían ahora un control muy fuerte y además no podían ser juzgados por nadie fuera del credo. En el año 337, las hordas de bárbaros derribaron las barreras del imperio occidental y en menos de 40 años el imperio que había existido durante unos 1000 años, más o menos, dejó de existir, fue borrado prácticamente de la historia. Al pasar esto y al quedar toda esa región sin poder político, el poder religioso ocupó un todo, ocupó un cargo muy fuerte. La figura del obispo de Roma como líder pasó a ser el papa y se transformó en aquel que tenía el control no sobre la iglesia, sino sobre emperadores y reyes
un poder territorial. Vamos entonces con el mensaje a Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tremendo este mensaje. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir analizándolo poco a poco. A partir del mensaje a Tiatira, disculpen los cuadernos, el mensaje del Señor cambia su orden, ¿sí? Ahora la advertencia de que lo que el Espíritu habla debemos oírlo, es pronunciada al final. Las cosas que se tratan son mucho más profundas, las advertencias también, y desde esta iglesia en adelante ya se hace una referencia de que estén atentos porque Cristo viene pronto. Y en ese estén atentos les habla de que ellos estarían allí al tiempo de la venida de Cristo. La iglesia de Tiatira tiene un nombre que significa tiara, diadema o corona, pero también significa sacrificio continuo. Este es el mensaje más extenso en cantidad de versículos y palabras, pero es, curiosamente, dedicado a la iglesia más pequeña de la zona. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno en el año 300 a.C., situada a 14 kilómetros de Pérgamo. Era una ciudad muy rica comercialmente, un oasis de la cultura griega en medio de la tierra oriental. Su comercio se caracterizaba por finas telas de púrpura, por espejos y también espejos pulidos en bronce de muy alta calidad y artesanías. De hecho se nombra en Hechos 16 a Lidia, que era de esta ciudad, y se dedicaba a estas cosas. El dios pagano Apolo era la deidad principal y era un centro de actividad de los nicolaitas. Ellos ahí actuaban con total impunidad. Esta iglesia se encontraba con un gran problema. ¿Cuál era? La mezcla y la secularización de la fe. El culto a Apolo contaba con mujeres que cumplían una función de oráculos, pitonisas, y que cuando llega el evangelio a calar hondo en este lugar y comienza a desarrollarse el cristianismo, se tergiversa esa actividad con la actividad profética. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas mujeres comienzan a ejercer cierta autoridad en la iglesia. Esto sumado a la doctrina de los nicolaitas, que hablaban de que para conocer en profundidad la gracia de Dios y el amor de Dios, había que conocer en profundidad el pecado. Bueno, qué tremendo esta gente. Bueno, a mayor pecado, mayor gracia. Básicamente eso decían. Esto mismo Pablo lo habló cuando habló en Romanos, cuando dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar para que sobreabunde la gracia? No, de ninguna manera. Pero parece que estas personas no habían escuchado ese mensaje. Había una corrupción moral muy grande, personas que anhelaban tener ganancias deshonestas y una serie de predicadores que iban y venían en los distintos lugares de la ciudad y en otras aldeas vecinas, predicando por dinero. Mensajes totalmente irreverentes, no tenía ningún sentido. Pero ¿qué es lo que sucedía? Como a estas mujeres se le había dado, quizá era una o más de una, no especifica muy bien, aquí ahora igual vamos a analizarlo, ellas lo que hacían era decir, bueno, si
necesitamos comerciar, no importa que participemos de los rituales y las distintas actividades paganas, porque necesitamos de alguna forma sostenernos económicamente. ¿Qué es lo que causaba esto? Que la gente diga, bueno, está bien, vamos, estamos ahí en el culto a Apolo, hacemos todo lo que tenemos que hacer, vamos con los demás, pues si no, no podían comerciar. Recordemos que en cada ciudad, para entrar en los distintos mercados o ferias, había que rendir cierta reverencia a los ídolos o a los dioses que ellos veneraban. Ese era el juego. La fornicación que habla es de un tipo espiritual. ¿Cuál es la reprensión y la exhortación? El Señor le dice, estás tolerando a la idolatría, estás tolerando la hechicería, estás tolerando la inmoralidad sexual, estás jugando con mucha seducción y no estás guardando la verdad. Notemos que el Señor le dice, yo tengo pocas cosas contra ti. Es más, elogia mucho, dice, tengo pocas cosas contra ti. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras primeras son mayores que las postreras. Has hecho mucho, te has esforzado mucho, pero todavía estás dándole lugar a esto. Hechicerías, idolatría, supersticiones, todo lo que engloba esto, ¿sí? Sin embargo, le dice también, a los que no se han contaminado, retengan lo bueno hasta que Él venga. Y esto saben por qué es. Yo soy pastor de una iglesia cristiana evangélica, pero sé que aún en la iglesia católica hay personas que están guardando su corazón y están creyendo en el Señor Jesús. Vamos a ir viendo lo que trata todo este periodo. Espero que no se ofendan, es historia, no quiero dañar la susceptibilidad de nadie, pero esto lo pueden encontrar en los libros, lo pueden encontrar en distintos documentos y pueden entender a qué se refiere este mensaje y la profundidad que tiene. Este mensaje abarca un periodo histórico, algunos dicen entre el año 476, que es cuando cae Roma y comienza a recibir más poder el obispo de Roma. Otros dicen 538 más o menos, que recibe cierta autoridad como ya un papa, pero sin ser nombrado papa. Y otros hacia el año 600, cuando se nombra oficialmente el papado, y recién ahí surge la Iglesia Católica Romana. Dicen algunos también que este periodo dura hasta el 1453, cuando tiene lugar el Renacimiento, la Prerreforma, y comienza a gestarse todo este cambio cultural. Otros dicen no, terminó en el 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis allí en la puerta de... se me fue el nombre ahora. Bueno, en la puerta de un monasterio. No, después lo editamos. Pero yo creo en realidad que este mensaje está vigente al día de hoy. ¿Por qué? Porque a esta iglesia también, como a las demás que vamos a ver, se le advierte de guardar cierta actitud, cierta integridad, hasta el tiempo en el que vendrá el Señor. De hecho dice, a vosotros los demás que están en Tiatira, después de la reprensión, después de la exhortación, a los que no han entrado en esta doctrina, que no han sido parte de este engaño, que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré otra carga, pero, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Es decir, el mensaje a esta iglesia está vigente hoy, estuvo vigente durante toda la historia, y está vigente para todas las personas que están dentro de este grupo y que están manteniendo su integridad. Amén. En este periodo tiene lugar lo que se conoce como la Edad Oscura, el oscurantismo. Pero si hablamos específicamente de la iglesia, vemos que aquella luz que Dios le confiere a la iglesia poco a poco se va apagando hasta casi desaparecer a causa de que se mezcla con el paganismo. El sacrificio continuo es una manera muy cabal de nombrar a esta iglesia, porque es lo que ocurre al negar la eficacia del sacrificio de Cristo, estableciendo sacramentos y obras para entonces poder tener la salvación. Fe más obras. Durante su desarrollo se fueron incorporando una serie de tradiciones paganas y herejías provenientes de Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras. Esta habla de fornicación espiritual. Pero esto lo vamos a ver en un momentito. Primero, quería comentarte cómo es que se fue desarrollando el poder del Papa, poder papal. Cuando se origina
esta iglesia, el obispo de Roma comienza a declararse o a exigir un poder universal, ser cabeza de la iglesia. Ahora el obispo de Roma sería gobernador de naciones porque iba a estar por encima de reyes y emperadores. Este crecimiento de poder inicia con Gregorio I, Gregorio el Grande, que llega a su apogeo con Gregorio VII, conocido como Hildebrando. Gregorio I resistió las pretensiones del patriarca de Constantinopla, recordemos que el reino se había dividido, y desarrolló ciertas doctrinas de la Iglesia Católica que permanecen hasta el día de hoy, entre ellas la adoración a imágenes, el purgatorio, ya desde esa época comenzaba a hablarse, la transustanciación, que es declarar que literalmente el pan o la hostia y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo, y también defendió la vida monástica, entre otras cosas. Mientras que los sucesores de Carlomagno fueron débiles emperadores y los problemas políticos hacían que estos no sepan a dónde ir y recurran siempre a Roma, el obispo de turno iba obteniendo cada día más poder y más influencia, haciendo algo, digamos, haciendo de la iglesia la entidad más fuerte, la institución más fuerte. Mientras todo estaba en crisis, mientras todo venía decayendo, la iglesia permanecía firme, mantenía su poder. Era la única institución oficial que duró más de 1000 años. Se desarrollaron los conocidos fraudes píos también para poder sostener esto, para poder sostener esta autoridad. Vamos a dar algunos ejemplos. El primero, la donación de Constantino. Esto dice que Constantino donó al obispo Silvestre, que estuvo entre el año 314 y 335 ocupando su función, la autoridad suprema. El emperador le dio a Silvestre la autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio, proclamando al obispo de Roma como máximo gobernante aún sobre los emperadores y los reyes. De mucha más influencia que esta fue otra serie de fraudes que tuvo lugar, llamado los decretales pseudo-isidorianas, distintas bulas papales. Esto comienza más o menos en el año 830. ¿Qué es lo que dicen estas supuestas decisiones que se fueron adoptando por los obispos? Bueno, dice que todos los obispos año tras año se fueron poniendo de acuerdo desde el tiempo de los apóstoles y comenzaron a establecer que todos le daban el poder a Roma, todos hablaban de la independencia de Roma del Estado, de que el clero no se podía violar, etc. Sin embargo, su lenguaje, el lenguaje de todos estos escritos que aparecían de repente cada vez que el poder tambaleaba, era un lenguaje de esa época muy similar al encontrado en la Vulgata latina, pero que distaba mucho del latín antiguo. Además de esto, tenía muchísimos errores al citar personajes en distintas épocas y distintos tiempos. Era como si yo, por ejemplo, dijera, bueno, hoy en este día de mayo, aquí en 2020, acabo de recibir una carta que me escribió ayer el general don José de San Martín. ¿Lo pueden creer? La mayoría diría que no. ¿Por qué? Porque sabemos la historia. Pero bueno, acá se ponían a personajes que vivieron en el año 200 junto con otros que vivieron en el año 400, intercambiando cartas, poniéndose de acuerdo, autorizando los distintos poderes de Roma. Y bueno, esa es la historia. Entre el año 1073 y 1216 el poder papal fue absoluto. Su exponente máximo fue, como hablamos, Gregorio VII, también conocido como Hildebrando, quien puso fin al nombramiento de papas y obispos por los reyes y emperadores, subyugando así el Estado al poder de la Iglesia romana. ¿Qué quiere decir esto? Antes, el poder político tenía influencia para designar distintos cardenales, obispos, e incluso en cierta manera hasta el Papa. Pero desde este momento en adelante, la Iglesia quedaba por encima, totalmente por encima del Estado. ¿Cuál era el argumento? Bueno, nosotros somos la institución. Nosotros estamos en un lugar superior, espiritualmente muy superior. Así que nosotros decidimos sobre ustedes. Y los reyes lo aceptaron. ¿Por qué esta iglesia de Tiatira es tan complicada? ¿Y por qué puede que a no todos les guste esta parte del estudio? Bueno, analicemos un poquito los 12 peores papas de la historia
y alguna que otra curiosidad. Esteban VI, 896-897. Curioso papa que no mantenía una buena relación con su predecesor. De hecho, mientras él aún vivía, decidió exhumar su cadáver y juzgarlo oficialmente por traidor a la iglesia. Una vez sentenciado al antiguo papa, se le amputaron los dedos, se le quitaron sus ropas y se deshicieron del cuerpo. Algunos dicen que fue quemado. Esta práctica no tenía nada que ver con el evangelio, y sacar un cuerpo de la tumba. Sergio III, 904 al 911, fue quien dio comienzo al periodo conocido como el siglo oscuro. Según la historiografía religiosa, Sergio III era llamado por los suyos como esclavo de todos los vicios. Sí, el sumo pontífice. Hecho que da cuenta del estilo de vida que llevaba. Este hombre asesinó a su predecesor y colocó a su hijo, ilegítimo por supuesto, como sucesor. Juan XII, 955 al 964. Juan XII, además de ser el hijo ilegítimo de su predecesor, llegó a ser conocido como el Papa Fornicario. Existen muchos relatos de las hazañas de este hombre, se le atribuyen muchas, entre ellas mantener relaciones con sus hermanas, violar a peregrinas en la propia catedral. Benedicto IX, 1032 al 1048. Este hombre fue papa 3 veces, dice la historia. Renunció al papado a cambio de dinero, pero volvió cuando le dieron un poco más de dinero. Lo volvió a abandonar por dinero, y por dinero volvió otra vez. Así que definitivamente luego de esto fue expulsado, y no se conoce mucho cómo siguió sus años o cómo murió, pero es interesante de qué manera el dinero jugaba un papel muy importante en esta época. Inocencio IV, 1243 al 1254. Es de los pocos que no aparece en la lista, o por lo menos no se escribe mucho sobre las cuestiones sexuales de este hombre, su inmoralidad. Por el contrario, este pontífice tuvo como una medida interesante tomar la represión contra todos aquellos que decían o se consideraban herejes. Aprobó el uso de todo tipo de torturas para que estos hablen, y persiguió fuertemente a la iglesia. Bonifacio VIII, 1294 a 1303. Este papa se granjeó una magnífica fama de pederasta entre sus conocidos, las personas que estaban cerca de él. De hecho, hay una anécdota que habla que este hombre tenía una relación con una mujer y con su hija al mismo tiempo que ostentaba otro tipo de aventuras y el poder y la investidura papal. Llegó a afirmar tener sexo con infantes, diciendo que no era algo tan malo como se creía en la época. Hablaba de la virtud de los niños sin pecado. Clemente VI, año 1342 al 1352. Petrarca tuvo bien nombrar a este hombre como Dionisos eclesiástico, el Dionisio eclesiástico. El número de amantes que este hombre tenía era muy grande, todos los días iba en aumento, y entre ellas había todo tipo de mujeres, incluso prostitutas de una procedencia muy mala. De hecho, este hombre contrajo gonorrea por sus actividades sexuales. Sixto IV, 1471 a 1484. Durante la etapa del Renacimiento, y contrario a lo que se puede esperar, Roma se había convertido en la sede de la ira de corrupción social y política. Sixto IV, quien ya ostentaba el cargo de papa, concibió hasta 6 criaturas en pecado, es decir, tuvo 6 hijos. Uno de esos hijos era fruto de su relación incestuosa con su hermana. Además, este papa decidió recaudar un impuesto eclesiástico sobre la prostitución. Es decir, está bien, muchachas, pero paguen impuestos. Inocencio VIII, 1484 a 1492, 1484 a 1492. La etapa del papado de Inocencio VIII
se ha llegado a llamar la era dorada de los bastardos. Se sabe que la cifra de hijos ilegítimos del Papa fue muy amplia, pero solamente reconoció a 8. Otro de sus escándalos fue solicitar que en su lecho de muerte una joven criada, lo amamantase. Se sentía como un niño otra vez. Alejandro VI, 1492-1503. Este hombre, el gran Borgia, condujo a su familia a lo más alto en cuanto al poder se refiere. Al alcanzar el cargo le supuso una gran cantidad de traiciones y asesinatos, y una vez en él se propuso hacerse de toda Italia. Otra de sus grandes hazañas es la relación poco fraternal con su hija y su gran afición a fiestas y a orgías. Julio II, 1503-1513, fue quien encargó a Miguel Ángel la realización de los frescos de la Capilla Sixtina. El pueblo lo reconoció como el Papa Guerrero. De hecho, este hombre tenía un carácter importante y contrajo sífilis por el abuso de prostitutas, de sus relaciones extra santas, digamos, ya no sé cómo llamarlo. El llamado mal francés le provocó ulceración el Viernes Santo, por lo que no permitió que sus fieles besen sus pies. Julio III, 1550-1555. Cegado por el amor, el Papa recogió de las calles de Parma a un joven, al que luego nombraría cardenal, lo tendría muy cerca. Esto trajo un escándalo muy importante en Roma, no solamente por este tipo de relación condenado por la Biblia, por la Iglesia, de homosexualismo, sino además porque el joven no era muy agraciado en cuanto a letras y a su habla. Hablemos de herejías. Año 607, Bonifacio III es nombrado como primer papa. En esa época, no Pedro, sino año 600, mucho después de los apóstoles, dando el surgimiento a esta tradición y el nombre oficial de Iglesia Católica Romana. Año 709 se establece besar los pies del Papa. Año 786 se adoran imágenes y reliquias como parte oficial de la liturgia, el culto y el credo apostólico romano. Año 850 se comienza a utilizar el agua bendita. Año 995 se canonizan los santos que han muerto. Si bien esta tradición ya venía de antes, ahora comienzan a canonizarse y personas empiezan a hacer imágenes, santos, bueno, usted sabe. En el año 998 comienza a establecerse el ayuno los días viernes y durante la cuaresma, que esto tiene que ver con un arreglo comercial con los vendedores de pescado, que usted puede buscar la historia ahí, no es un invento mío. Año 1079 se establece firmemente el celibato de los sacerdotes. En el 1090 aparece el rezo del rosario, que viene de las tradiciones orientales. De hecho, esto se practica antes, mucho antes, comienza a tener su origen con el Islam. En el año 1184 aparece la Inquisición, la Santa Inquisición. Es un tema fuerte para hablar, pero no es lo que compete este video, así que lo dejaremos ahí. 1190 comienza la venta de indulgencias como algo habitual. Usted paga y puede pecar, y bueno, si se terminó lo que cubría la indulgencia, compra otra y sigue pecando. 1215 se establece la doctrina de la transubstanciación. 1220 la adoración a la hostia, es decir, ya no solamente se creía en el sacrificio diario de la misa, sino que la hostia pasa a ser algo sagrado. 1229 se prohíbe leer la Biblia a los laicos, y esto es tremendo, porque ¿cómo uno puede conocer a Dios, cómo uno puede conocer los mandamientos del Señor si no puede leer la Biblia? Y esto que se estableció allí no fue sino hasta Juan 23, si no me equivoco, el año 1969, por ahí, o sí, 69, que vuelve las misas a ser en el idioma de cada región, de cada lugar, y la Biblia empieza a poder leerse ya no bajo la guía de un cura, de alguien que esté ahí cerca. No recuerdo ahora el nombre que se le daba a esa tradición, pero bueno, desde el año 1200 se prohíbe leer la Biblia. Año 1414 se prohíbe a la gente participar de la copa durante la comunión.
año 1439, se decreta la doctrina del purgatorio. 1439. No está en la Biblia, no habló Jesús de esto, no hablaron los apóstoles de esto, no hablaron los padres de la iglesia sobre esto. Usted deja plata, su familiar sale del purgatorio. 1439 se confirma la doctrina de los 7 sacramentos, estableciendo esto que ya se venía haciendo muchos años antes. Se establece que bueno, hay 7 pasos, 7 grados para la salvación, fe más obras, bueno, usted sabe, ya lo hablamos. Año 1508 se aprueba el Ave María. Fíjense qué fuerza que fue tomando esto a lo largo de la historia. Año 1534 se funda la Orden de los Jesuitas. También hay para hablar ahí. Año 1545 se le otorga a la tradición misma, a la tradición romana, lo que vienen hablando, la misma autoridad que la Biblia. Es decir, ya la Biblia no es la máxima autoridad. La Biblia no es nuestra guía de fe y conducta, sino que la Biblia, lo que dice el Papa y lo que dice la tradición es lo mismo. Pero si vemos la historia, no es lo mismo. No es lo mismo. Año 1546 se agregan los libros apócrifos o deuterocanónicos. Estos libros tienen cierta relevancia, cierta importancia en lo que tiene que ver con la historia, pero no son libros que hayan recibido inspiración. Por eso no están en el canon de las Biblias que usan la mayoría de las iglesias protestantes. Es importante tener en cuenta algunos de ellos, por ejemplo Macabeos, donde está la historia del Imperio griego o parte de lo que sucedía en los años que se conocen como los 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista. Pero al no ser inspirados no estaban en el canon original. A partir de ese momento sí están. En el año 1854, mucho más cerca de la época actual, se establece la Inmaculada Concepción de María, es decir, María ahora nació santa, nació sin pecado igual que Jesús. Algo totalmente ilógico, porque la propia María, cuando el ángel habla con ella, dice: wow, ¿quién soy yo para dar a luz a mi Salvador? O sea, ella misma necesitaba salvación de los pecados, igual que todos nosotros. Por lo tanto, esto es una herejía muy muy fuerte. 1870 se declara la inhabilidad del Papa. Esto tiene que ver con que el Papa es hábil para todo, y lo que dice no se puede refutar. Aunque si uno ve la historia se contradicen entre ellos y no hay tal infalibilidad, pero bueno, ellos dicen que sí. Año 1950, Asunción de la Virgen María. Sí, Asunción de la Virgen María. Casi 2000 años después de la resurrección y la asunción de Cristo, ahora se establece que María también ascendió a los cielos, porque lo dijo un papa. Año 1965 se proclama a María Madre de la Iglesia. Fíjense, les vuelvo a decir, qué profundo que caló en la historia todo este culto a Semiramis. Qué fuerte, que al día de hoy el Evangelio establecido, fundado y que proclama que Jesucristo es el Señor, ha quedado a un lado en esta secta para proclamar a María como la Madre de la Iglesia, lo más importante, la co-redentora, algo sin sentido, pero bueno, lo dejo por ahí. Muchas cosas terribles ocurrieron durante esa época. No solo lo que hablamos ya de los papas que estuve nombrando, sino que se llegaban a nombrar niños como papas, de hasta 12 años. No recuerdo ahora bien el nombre, en realidad no quise buscarlo, ya es demasiado. Pero hasta niños de 12 años eran nombrados papas. La inmoralidad sexual era muy, muy profunda. El pecado era muy grande. Y por eso Dios en un punto dijo: el pecado este ya no va más. Y así permitió la reforma, la iglesia de Sardis. Que tampoco vamos a hablar muchas cosas buenas. Vamos a hablar lo justo. Y vamos a ver por qué. Pero quería dejarte este testimonio. Esto es un libro de historia de la iglesia. Pueden buscarlo. Está en los registros.
Hubo otro papa cuyo reino demostró su alto grado de poder y fue el conocido Inocencio III. Hablamos un poquito. En su discurso de inauguración, este hombre declaró lo siguiente: el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. Es inferior a Dios, menos mal, más superior al hombre. Esto no es lo que dice la Biblia, pero esto lo dijo el Papa. Es el juez de todos, mas nadie lo juzga. Eso es lo que estábamos hablando de la característica de esta época, ¿no? Y en una de sus cartas oficiales escribió que el Papa no solo se encomendó a la Iglesia, o sea, no solo se le encomendó a la Iglesia, sino todo el mundo. Dominación mundial. Con el derecho de imponer finalmente, con el derecho de disponer finalmente de la corona imperial y de todas las demás coronas. O sea, este hombre hacía lo que quería y decía lo que quería. Elegido para ocupar el cargo, a los 36 años a través de su reinado, sostuvo con éxito todas estas altas pretensiones. Es muy interesante todo esto porque nos ayuda a nosotros a conocer la historia. Con estas y otras pretensiones, los diferentes papas comenzaron a ejercer un poder muy fuerte sobre todos. Paralelo a esto, en esta época, surgen otros movimientos. Surge el Islam hacia el siglo VII. La iglesia romana y griega se separan por una diferencia de doctrinas. Comienzan las cruzadas buscando recuperar Jerusalén, porque habían perdido esto a mano de los árabes. Se desarrolla el monacato. Y bueno, esto es importante porque sin la presencia de los distintos monasterios habría sido imposible la conservación de la historia, de la literatura, de algún registro medianamente fidedigno de la Edad Media, la Edad Medieval. Se desarrolló allí el arte, la literatura. Dice, todas estas órdenes de ascetas empezaron con los propósitos más nobles y las fundaron hombres y mujeres que se sacrificaban a sí mismos. Su influencia era en parte para bien y en parte para mal. Al principio, durante el primer periodo de cada orden monástica, era un beneficio para la sociedad. Hay muchos buenos resultados. Durante los siglos de guerra, por ejemplo, cuando había una anarquía total, había centros de paz y quietud, los monasterios, donde las personas llegaban con todo tipo de dificultad pero encontraban refugio. Los monasterios daban hospitalidad a los viajeros, a los enfermos, a los pobres. Tanto el moderno hotel como todo sitio de restauración fue inspirado justamente en esto. A menudo el monasterio o el convento era el refugio y la protección de los indefensos, en especial las mujeres y los niños. Los monjes se dedicaban al saneamiento y secado de pantanos, la canalización del agua, la construcción de caminos, el cultivo inteligente de la tierra. En las bibliotecas de los monasterios se preservaron muchas de las obras antiguas de la literatura, tanto clásica como cristiana. Los monjes copiaban libros y escribían la vida de hombres distinguidos, crónicas de su propio tiempo e historias del pasado. Sus escritos históricos de la Edad Media, sin sus escritos, habría un vacío en la historia. Los monjes eran los principales maestros de la juventud y casi los únicos maestros de la sociedad de la época. La mayoría de las universidades y escuelas surgieron justamente en la Edad Media. Podemos hablar de Oxford, de Cambridge, de la Universidad de París, de Bolonia. Todo esto fue muy importante. Todo este trabajo fue realmente lo que el Señor elogia, pero también fue una época muy oscura. Y hoy lo sigue siendo, porque como hemos visto, las herejías siguen estando. Sin embargo, hay personas que son fieles al Señor. Y a ellos le dice, y a ellos les recuerdo, manténganse firmes, manténganse fieles, porque si Dios habló a tu corazón, si le entregaste tu vida a Cristo, si te estás esforzando por tener una vida íntegra y aprendiste que somos salvos solo por fe y por gracia,
seguí adelante. Si no confías en los pastores por los malos testimonios, porque hay muchos, pero estás buscando a Dios de todo corazón, seguí con Él. No le prestes atención a todo el trasfondo de lo que estuvimos hablando. Es historia y tenemos que nombrarlo. Y nos permite entender por qué el Señor habló de esa forma. Pero necesitamos también tener en cuenta que Cristo nos llamó a marcar la diferencia donde estemos. Otro hecho que quería compartir. En 1170, muchas personas repudiaron este tipo de autoridad, desde ese año en adelante. El Papa Inocencio III, conocido Inocencio III, convocó una cruzada contra ellos y los exterminó, como también a los valdenses y a tantos otros. Pero no quiero hablar más de esto. Es mucho, es mucha historia. Es mucha historia. La historia cambió cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero, ahí me salió el nombre. Pero bueno, vamos a ver que a la iglesia protestante también Dios le reclama mucho. Y hoy también nos reclama mucho. Lo último que quería compartirte era de dónde surge todo este culto a María y por qué es tan importante que nuestro corazón se vuelva exclusivamente a Dios. Hay una analogía muy importante y es la mujer que aparece, el nombre es Jezabel. Jezabel fue esposa del rey Acab. Fue una mujer que persiguió a los profetas. El rey del pueblo de Dios, el rey de Israel, se casó con la mujer de un rey pagano, un rey de Sidón, con Jezabel, y esta mujer llegó a ser reina, llegó a ocupar un lugar de autoridad muy fuerte y a ejercer una influencia brutal sobre Israel. Esta mujer, en tiempos de dificultad y sequía, mantenía en su corte una serie de brujos y hechiceros dedicados a Baal y a Asera, mientras que los profetas de Dios estaban siendo perseguidos. Ahora, esta profetisa que se nombra en el mensaje a Tiatira, en realidad muestra el mismo espíritu, porque ella no era profetisa, era pitonisa o oráculo, como lo quieran llamar, pero estaba desviando a la iglesia justamente a esta adoración al paganismo, como diciéndole, bueno, sí, seguimos a Cristo, seguimos a Dios, pero también pactemos con ellos para que podamos comerciar. Sirvamos al Señor, vivamos en santidad, pero tírate una cañita al aire, no pasa nada. Ese era el trasfondo, ¿sí? Esta mujer dirigió el culto a Baal y a Asera. ¿Qué significado tiene? Bueno, tiene mucho simbolismo. Jezabel representa a esta profetisa falsa que tuerce la verdad al culto babilónico. Los profetas de Baal, al igual que los monjes y los curas, acostumbraban raparse esta parte. Las sacerdotisas de Asera se consagraban al celibato igual que las monjas. ¿A quién le rinde culto Babilonia? ¿O cuál es el culto babilónico? A Semiramis. ¿Quién es Semiramis? Diosa madre o madre del cielo. Está presente en las culturas asiria, sumeria, babilónica. Tiene muchos orígenes. Pero vamos a hablar de este que quizás es un poco el más conocido. Se cree que esta mujer era esposa de Nimrod. También era su madre, porque fue como que lo adoptó. Otros dicen que, bueno, que era su hijo natural. Digamos que lo adoptó y que luego fue su esposa. Tras la muerte prematura de este, que fue el primer hombre, digamos, fuerte sobre la tierra, aquel fundador de Babilonia, de la Torre de Babel, que luego estuvo gobernando el área de Cus. Tras la muerte prematura de este, se proclamó una doctrina de que en realidad no había muerto, sino que había sobrevivido como un ente, como un espíritu. Y ella afirmaba que un gran pino se elevó sobre un árbol muerto. Si había un árbol muerto donde sepultaron a Nimrod, y de repente de la noche a la mañana surgió un pino enorme que anunciaba el renacer de este hombre y el paso a la eternidad. Ese es el origen del árbol de Navidad también. Con distintas artimañas esta mujer llegó a convencer a muchos y llegó a ser venerada, convirtiéndose en la reina del cielo. Nimrod, por lo tanto, vino a ser el divino hijo del cielo, Baal o el dios Sol, etc. Al reencarnar en Tamuz, supuestamente su hijo tuvo un hijo, la madre y el bebé se transformaron en la figura de la Virgen y el niño.
Semiramis y Nimrod revivido. Esta veneración de la Virgen sobre una luna con una corona de estrellas y un niño en sus brazos se extendió por todo el mundo y cobró fuerza de generación en generación. En Egipto encontramos la historia de Isis y Osiris, en Asia encontramos la historia de Cibeles y de Ois, o no sé cómo se pronunciará. En Roma pagana encontramos la historia de Fortuna y Júpiter, y en Grecia, China, Japón, hasta el Tíbet, podemos encontrar diferentes ejemplos que hablan de esta mujer, de esta Madonna, de esta doña señora, o también originalmente creo que es Baalí, que se le pronuncia, mucho antes de Cristo. Este culto a Semiramis, la madre del cielo, de la astrología y de todo lo que surgió allí en Babel cuando el hombre quiso ponerse a la altura de Dios, se heredó por todos lados. Por ejemplo, en Ur de los Caldeos, de donde Dios llamó a Abraham, se adoraba en ese lugar a la diosa Sim, la misma Semiramis. En la arqueología se han encontrado muchas estatuillas de este estilo, iguales a lo que se representa hoy como la Virgen María, pero que no son del tiempo de Cristo, sino de mucho antes. Esta diosa se la rastrea en la historia y se la encuentra asociada a Acera, Astarte, Isis, Diana, Afrodita, Venus, Artemisa, María. ¿Cuáles son las características? Siempre es lo mismo, siempre está asociado a la seducción, al juego de poder, la inmoralidad sexual, la idolatría, el paganismo. Todas estas cosas a nosotros nos deben llamar la atención, porque fue por todo esto y por todo el pecado que fue acumulándose que Dios dijo basta y surgió la reforma. Pero a la reforma, de la que vamos a hablar próximamente, Dios también le llama la atención.